todos bienvenidos a una tercera temporada de Casero Podcast. Tercera temporada de Casero Podcast, año 2023. 2023. Hemos comenzado. Este es el primer episodio, febrero de 2023. Estamos nuevamente por acá. Sí. Después de un par de meses de no estar, hemos vuelto ya con la tercera temporada de Siempre nos tomamos unos meses para reorganizarnos, rearmarnos, para planificar el año también. Evitar un poco el calor. Evitar el calor es fundamental, en especial en estos últimos días que ha hecho mucho calor, a pesar de que hoy no, pero en general sí lo ha hecho. Como todos los viernes, 19 horas más o menos, estamos arrancando todos los días Casero Podcast. Esta tertulia, esta conversa que habla de gastronomía, de cultura gastronómica y afines, ¿se puede decir? Sí, claro, cosas que tengan que ver con la gastronomía. Para quienes no nos conozcan, bueno, yo soy Matías, él es Nildo. Y yo soy Nildo. Ahí está. Y eres Matías. Ahí está. Así como otro año van a haber invitados, así como otro año van a haber más profesionales que van a estar acá en la vuelta. Vamos a tener un evento dentro de poco también mencionar, que vamos a estar prácticamente 8 horas en vivo, si no son más. Es un montón. Sí. En el que vamos a ser parte de un evento que va a mover un montón de gente acá en la vuelta de la ciudad de Minas. Así que ya saben, 13 de mayo. Vayan. 13 de mayo. Anoten la fecha. Vayan anotando por las dudas. Guárdense un lugar porque va a ser bastante interesante ese evento en el que vamos a ser parte de. Apúntenlo. Pero el tema de hoy, y es para quienes nos ven en pantalla, un tema que toca corazones, un tema que toca a quienes tienen ambición con la alta gastronomía, ¿no? Las estrellas Michelin y cómo es que están matando la alta cocina. Qué curioso, ¿no? Que es una distinción tan exclusiva que premia la excelencia, esté condenando algún tipo de emprendimientos o negocios que tienen que ver con justamente la gastronomía. El máximo galardón a nivel restaurante, porque es un galardón que se le da a los restaurantes, implica un altísimo costo y una inviabilidad en algún punto que terminan quebrando algunos restaurantes solamente por tener las estrellas. Claro. Bueno, pero este tema a nosotros nos surge por algo que sucedió. Sí. Y es que un restaurante muy importante cerró. 5 veces. Cerró. 5 veces ganó estrella Michelin. 5 veces nombrado como mejor restaurante del mundo. Ahí está, 5 veces. Vos podés tener hasta 3 estrellas Michelin, no más que eso. La cosa es mantenerlas. Bueno, la cuestión es esa. Terminó cerrando. Y el argumento es que la cocina, la alta gastronomía, no es rentable. Estamos hablando de Noma, el restaurante que creó René Redzepi allá hace varios años ya. Yo me acuerdo que en los primeros episodios de Casero Podcast, Nildo lo nombró mucho a René Redzepi. Y lo sigo nombrando porque es un referente para él mí. Es un referente. Sí, adoro el sistema de cocina que tienen. Me encanta su estética, su forma de hacer las cosas, el cuidado que tienen en general sobre el producto. Lo cual no se ve reflejado en el trabajo. Hay cosas que suceden cuando vos llegás a cierto punto, a cierto estatus. Para que ustedes entiendan, ir a comer a Noma sale 670 euros. Es un montonazo. 670 euros. Un montonazo de dinero. Sí, tenés una cena de pasos. Estamos hablando de un restaurante que está en Copenhague. Si bien tienen otras locaciones, como Japón, que abrió hace poco, creo que en Tokio. La casa original, digamos, que tampoco fue en Copenhague, que tuvo 2 años cerrado también. No, tuvo un año en 2014 cerrado. No, 2017, perdón. Cerrado por un tema de que se mudaron para Copenhague, en Dinamarca. Y reabrieron su puerta y todo eso. Y bueno, más galardones llegaron por el espacio que tienen, por cómo es y todo. Pero es nefasto. Pero primero vamos a hacer como un resumen de qué son las estrellas Michelin. Eso te iba a preguntar. ¿Qué es una estrella Michelin? Tiene que ver con lo que todos estamos pensando en este momento. Sí. Y estoy seguro que muchos de ustedes que lo están viendo, lo están escuchando, están pensando lo mismo que yo. ¿Tiene que ver con los neumáticos? ¿No tiene que ver con los neumáticos? Tiene. Contanos un poquito, vos que la tenés bastante clara con todo. Sí, tiene que ver con los neumáticos. Las estrellas Michelin nació por una mera campaña de publicidad. Ahí estamos hablando de la empresa francesa esta que hace neumáticos. Claro. Ellos tenían una guía a nivel marketinero de hotelería, dónde quedarse y cuáles eran las mejores estaciones como para cambiar tus ruedas de tus vehículos, y etcétera, etcétera. La guía fue tan reclamada por los usuarios
que empezaron a agregar restaurantes. Y al agregar restaurantes, empezaron a crear como un catálogo de restaurantes en el camino ese. Cuestión que termina siendo lo que es hoy en día. Pero nunca fue pensado para hacer una distinción. Nunca fue pensado como distinción. Fue como... Era una especie de guía para que... era para usuarios. Era propaganda. Uh-huh. Era una campaña de marketing. Sí, como quien ve una revista de los restaurantes que van a abrir en verano, por ejemplo. Uh-huh. Que hay cada tanto que sacan las direcciones de turismo de algunos lugares. Sí. Lo mismo, pero basado en las ruedas. Y se termina transformando esto en un galardón. En un galardón y es de los más importantes. Uh-huh. Para que ustedes tengan una idea de cómo se llega a esos galardones, Michelin tienen en diferentes regiones diferentes catadores, digamos. 60 catadores por región. Uh-huh. Catadores que son entrenados durante 6 meses, cuando recién entran, y van con tutoría. ¿Y si tenés un negocio, cómo haces para que venga un catador de esos y...? Ellos van. O sea, vos saben, ellos van. No podés solicitarlo, digamos, que vaya. No hay solicitud. En algún momento llega, o te llega el turno, o deciden, no sé, visitarte, y ahí de alguna forma te evalúan, ¿no? Porque claro, si no dan un galardón, hay una especie de evaluación en el ¿Sabés medio? por qué no pedís vos a Michelin que te vayan a revisar? Uh-huh. Porque vos cuando estás para recibir una estrella Michelin, o para ser catalogado como dentro de esa guía, ya tenés productos increíbles en tu restaurante. Uh-huh. Entonces ya tenés cierto estatus. Ya tenés cierto reconocimiento incluso de la comunidad misma. De la misma comunidad, de la gente, lo que sea. Si tenés cierta repercusión a nivel restaurante, porque estás haciendo algo totalmente increíble, tal vez, ellos mismos van a ir en su momento. Entonces, los jueces, digamos, quienes catan, los catadores, los ¿cómo es? Los críticos, uh-huh. Se entrenan durante 6 meses. Y no es cualquier persona que pueda entrenar. Son personas que están dedicadas al rubro gastronómico y que tienen cierto paladar. Y eso se dan cuenta cuando van a hacer las pruebas. Vos te puedes postular lo que quieras para ciertas regiones y ellos te van a testear. Vos como experto en gastronomía podrías postularte, por ejemplo. Podría postularme. Uh-huh. Sí. Tendría que agudizar mucho más el paladar, por supuesto. Pero eso es entrenamiento. Uh-huh. ¿Y se toma una especie de prueba para que vos puedas ser crítico justamente? Sí. Ahí va. Sí, hay pruebas, hay etapas que van surgiéndose para que vos puedas llegar a ser crítico. Cuando llegás a ser crítico, vos tenés una lista de por lo menos 300 restaurantes que recorrer. Wow. Y no una vez. Tenés que ir. Muchas veces. Tenés que ir a la mañana, al mediodía, a la cena, varias veces a los mismos lugares. Uh-huh. Para ver... Es como para asegurarte de que sea como integral, ¿no? El servicio para tener, en el restaurante. Claro, para verlo al restaurante en todas las etapas del día en el que están abiertos y para poder ver si son consistentes el día a día. O sea... O sea que no es una evaluación que un día viene un crítico... No es una evaluación de una vez. Te dice, wow, qué buena comida sirven acá, realmente está tremendo, le doy una estrella. No es así, no es una cosa de un día. O sea... Es una cosa que se extiende en el tiempo. Sí. El crítico va de mañana, de tarde, hoy, mañana, dentro de un mes, ¿no? Él va a ir cuando quiera ir o cuando tenga tiempo de ir, por supuesto. Uh-huh. Va a ir en diferentes horarios o van a ir diferentes personas a ese mismo restaurante. Claro. Para ver si es consistente, para ver... Que eso es una de las claves. Hay 3... Los galardones son 3. 1, 2 y 3 estrellas. No hay más que 3. Más de 3 no hay. No. La primera estrella implica que tengas cierto producto que sea de máxima calidad. O sea, bien. A cualquier... No importa la época del año en la que estés, tu restaurante tiene que tener ingredientes de máxima calidad. Uh-huh. Si cumple ese requisito, podría entrar dentro de lo que es la primera estrella. Uh-huh. Estamos englobando, tampoco vamos a meternos muchos ahí porque hay muchas variables las cuales critican. Para pasar a la segunda estrella, tiene que tener una identidad. O sea, ya pasamos de... Es una sumatoria. Sí, no podés dejar la anterior. Claro. O sea, se tiene que sumar a lo que viene siendo. O sea, ya lo anterior ya vendría casi transformándose en tu estándar. O sea, tenés que aspirar incluso a más excelencia. Claro. La segunda estrella da identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés que sí o sí mostrar la personalidad del lugar, uh-huh, o del chef que representa. Este galardón es a los restaurantes. O sea, si el chef se va de ese restaurante, quien lo reemplaza tiene que ser capaz de mantener la misma integridad de ese restaurante para poder mantener la estrella. El chef entonces no gana el chef una no estrella gana. Michelin. Hay reconocimientos,
Pero no gana. Lo que gana es el restaurante. Es el en realidad. restaurante. El chef no. El chef no. Más allá de que puede poner, digamos, en su currículum, yo trabajaba en este restaurante cuando se ganó su primera estrella o su tercera o lo que sea. Sí, hay galardones a los chefs también y hoy en día hay más galardones en cuanto a restaurantes sustentables, por ejemplo, que hablamos de la temporada pasada sobre algunos de ellos. Y hay galardones, inclusive hoy, hasta hace poco, en street food, o sea, en la comida callejera, que no era normal. Y esto es una de las controversias que hay en las estrellas, y que ahora lo vamos a comentar un poquito. Pero para no irnos, la primera estrella, máxima calidad de productos. Bien. La segunda estrella, identidad. ¿Tá? Sumatoria, todo va sumándose. La tercera estrella implica que tu comida sea arte. Mira vos. Que vos logres, ya entra, sí, claro. Que vos logres un nivel artístico en tu plato espectacular. Más allá de todo lo que implica. Entonces la tercera estrella es de lo más complicado de conseguir porque vos tenés que lograr cierta estética basada en tal vez tu propia ideología o tu propia corriente o tu ser cultural. ¿Solo se evalúa lo que vos servís en el restaurante o también se evalúa el ambiente en general? Es decir, vos hablabas recién de lo artístico, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo servir la comida y quizás lo sirvo desde el punto de vista artístico y demás, pero además el ambiente se acompaña. ¿Eso se valora? Ahí está en la segunda estrella. Ah, bien. ¿Viste lo que hablamos siempre de que cuando vas, vos que necesitas, para saber que más o menos un restaurante es bueno, tener como esa experiencia gastronómica? Claro, cuando vos decías la segunda estrella, eso tenía que ver con la identidad. Dentro de la identidad entra el ambiente o el mensaje que vos estés contando con el lugar mismo. Sí. Entonces, hay mucho patrón, mucho hilo, mucho fino, una línea muy delgada entre lo que sí y lo que no. Que bueno, para eso están los críticos estos. Vamos a suponer que no lo soy, pero que soy chef o soy dueño de un restaurante. Yo sé cuando viene un crítico, o sea, me avisan a mí. Es probable que sí. Viene un día y me dice, hola, ¿qué tal? Soy crítico. No, es probable que sí. O sea, no hay por qué. O sea, es más, si avisan, puede ser hasta contraproducente para el restaurante. Porque si un crítico te avisa que va, vos le vas a dar lo mejor. Claro, en es teoría. que a eso apuntaba mi pregunta justamente. Si te avisan con antelación, vos quizás tengas tiempo de prepararte. Y en este caso no sería así. O sea, pero si el mismo chef un día avisa y otro día en cualquier otro horario va igual y no avisa, claro, y no le entregas lo mismo, no tenés constancia, perdiste la estrella o no llegás a la estrella. Entonces, por eso es que es complejo lograr las estrellas Michelin. También he de decir que la guía Michelin nació en el 1900 en Francia. Entonces, cuando nació, las estrellas Michelin estaban basadas en cocina francesa. Que esto se mantuvo muchísimo tiempo y hubieron muchos restaurantes que perdieron el galardón por no tener técnicas de cocina francesa ahí adentro. Hoy en día ya es un poco más flexible porque la sustentabilidad está un poco en eso, como que hay lugares donde no se puede llegar a la cocina francesa pero no la tiene nada que ver. guía, a pesar de eso, a pesar de que se ha vuelto más flexible, ¿sigue siendo en base la misma o ha cambiado con el tiempo? No, la guía sigue siendo la misma, tienen un montón de reglas que se las mantienen. Sí han variado un poco el tema de la estructura francesa del restaurante. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, teniendo en cuenta de que es del 1900, ¿no estará un poco obsoleta? Sí. No sé, pregunto porque desde el desconocimiento absoluto del tema. Es que puede que hayan muchas reglas que sí, como cualquier, como cualquier constitución, digamos. Pero hay algunas que las van variando, y ahí supongo que debe haber un consejo gigante de personas el cual se encarga de estar en el detalle de cada regla, porque una mínima regla que varía una cosa puede cambiar mucho, ¿no? Asumo que debe ser algo así. Pero es un montón de parámetros que a veces puede que estén obsoletos, como vos decís. Y en cuanto a la controversia que decía hoy temprano, que por esto es que pasó esto de que están intentando mutar el hecho de exigir una cocina tradicional francesa en algunos lugares o usar técnicas exclusivas de Francia, pasó con la llegada de las estrellas a Oceanía. El lugar donde más flujo
de restaurantes o más volumen de restaurantes per cápita que hay con estrellas Michelin es Japón. Japón. Porque las estrellas necesitaban el mercado asiático y no estaban llegando. Y aparentemente habría como dedo, lo que se dice. Bien. Entiendo a lo que te referís. Como que metieron un montón de restaurantes sin que tuvieran las reglas esas que ellos exigían. Entonces, una controversia gigante en esa época. Hicieron un poco ahí la vista gorda. Exacto, ¿no? Se mandaron por ahí. Empezaron a darle estrellas Michelin más flexiblemente a muchos restaurantes. Sí. Entiendo bien. Fue algo que pasó así. Entonces hubo una controversia gigante en cuanto a eso. Entonces, por eso es que vienen como intentando flexibilizar reglas porque lo venían cancelando por todos lados. Mira vos. Esa es una de las controversias que se ha generado entonces. ¿En Uruguay hay algún restaurante que tenga? No recuerdo ahora mismo. Sí hay dentro del top 50 de los gourmand, por ejemplo. Tenemos creo que alrededor de 10 restaurantes, algunos bares entre restaurantes y bares. Tenemos alrededor de 10 que están entre los primeros puestos, de los primeros 50 de Latinoamérica. Pero mi pregunta venía no me estoy acordando por lo siguiente, ¿no? A ver, teniendo en cuenta de que tener una estrella Michelin tiene tanto método y tanta cosa que hay que seguir, y teniendo en cuenta de que Uruguay es un mercado tan pequeño. No, si hubiera tendríamos que saberlo. Me preguntaba yo justamente, si tuviéramos uno, ¿qué tan rentable sería? Bueno, también es verdad. No sabemos qué tan rentable puede ser y por eso es... Porque me imagino que, siendo el mercado que somos tan pequeño, creo que un restaurante con una estrella Michelin, o con 2 o con 3, únicamente podría estar en un lugar sumamente turístico. Y todos estamos pensando en el mismo lugar. Estamos pensando en Punta del Este porque es sumamente turístico y es donde viene ese turista el de gastar mucho. Sí, igualmente si vos tenés un restaurante con varias estrellas Michelin, la gente va a ir al lugar del mundo donde esté. No importa. Porque es un galardón gigante y hay mucho fanatismo alrededor, por supuesto. Pero más allá de eso... Creo que incluso el que no conoce de gastronomía ha escuchado algún día lo de las estrellas Michelin. Sin duda. Entonces, si hubiera un restaurante acá de ese estilo, no importa dónde esté. Puede estar en Punta del Este, en Montevideo, o en el medio de Cerro Largo, en una isla del Río Negro. La gente va a ir igual. La gente va igual porque ya tener una estrella o tener 2 o tener 3 implica un estatus de que ya te ven con otros ojos, con los ojos de, bueno, si tiene este galardón debe ser excelente. Aunque sea una. Y una ya es mucho. Llegar a una es mucho. Imagínense Noma, que tenía 3 y 5 veces el mejor restaurante del mundo. Sí. Ahí está cerrando. A ver, Noma va a cerrar sus puertas definitivamente 2024 como restaurante. Va a ser el último servicio en 2024, claro. A partir del 2024, Noma cambia su estrategia. Noma Copenhague, seguramente Noma Japón sigue igual, sigue como restaurante, pero Noma en Copenhague, estamos hablando de Dinamarca, se va a cambiar y va a dejar de ser un restaurante como tal y va a empezar a ser un laboratorio gastronómico. Bien. ¿Qué pasa con Noma? Noma tiene muchísima gente trabajando ahí adentro. Y esto pasa en muchos restaurantes de este nivel. Para vos poder lograr una calidad y este arte, digamos, en los platos, y la excelencia máxima, vos necesitas muchas horas para producir y mucho equipo que pueda estar contigo todo el tiempo haciendo cosas. ¿Cómo se logra esto? Y esto lo van a escuchar en muchos restaurantes, con un sistema de pasantías. Y no pasa solo en restaurantes, sino que pasa en grandes empresas y pasa en un montón de lugares. Por ejemplo, Google, que tiene como esa mecánica de internos. Sí. Hay una película que lo muestra bien, inclusive, que tienen como todos esos internos que van a intentar entrar a esa empresa. Bueno, en estos restaurantes pasa lo mismo. Tenés un sistema de pasantías. ¿Qué pasa con las pasantías? No son pagas. Claro, ahí está. Todo el mundo sabe que en cualquier empresa grande, si te ofrecen una pasantía, no te van a pagar. Alguien podría darte algún beneficio específico, claro, pero en general no son pagas. Vos decís, bueno, está bien, puedo bancarme 5 o 6 horas, tal vez, de una pasantía sin que no me paguen porque tengo más cosas, puedo hacer más cosas.
Estamos hablando de que las pasantías duran 16 horas. Tal vez estás 16 horas. Tal vez tu currículum diga trabajar en Noma, pero como pasante, y lo único que hiciste fue desarmar cangrejos durante 16 horas durante la estadía de tu pasantía. Uh-huh. Porque te puede tocar. Puedes estar haciendo únicamente eso durante todo tu tiempo ahí. Pero estuviste en el lugar. Llena tu currículum. Claro, eso te iba a decir. Ya es algo que podés colocar en tu currículum. Cualquier de lo cual te podés sentir orgulloso también. Cualquier veinteañero que quiera estar en el mundo gastronómico va a morir por estar en esos lugares. Uh-huh. Por más de que sea una pasantía. Se le hace agua al cuerpo. Es muchísimo el esfuerzo. 16 horas son demasiadas. Más, y acá voy a hablar un poquito de René Redzepi, tiene un carácter bastante complejo. Yo tengo uno de sus libros, uno de los primeros libros que tiene, que es El diario de René Redzepi, que es increíble ese libro, se lo recomiendo a todo el mundo porque es literalmente el diario de la creación del primer restaurante Noma. Es el paso a paso, es las partes buenas, lo malo, el proceso creativo del tipo, y es todo texto. Si bien tenés 2 libros más, acompañando con referencias y fotos, es un libro que es enteramente un diario escrito a máquina. Es precioso el libro, es precioso. Pero es el proceso creativo y entendés la cabeza un poco del tipo al momento de pensar. Y es un tipo que en algún momento se violentaba. O se alcoholizaba, o cuestión típico chef, digamos, de la vieja escuela, que se ven programas de cocina, que se ven cuestiones que como el malo de la película. Sí, lo que pasa es que, a ver, ese tipo de características, por más de que para quien trabaje con ellos no sea demasiado agradable, para la televisión es una cosa que da espectáculo, ¿no? Sí, para televisión, bueno. Lo digo para mostrarlo, ¿viste? Sí. Para televisión, bueno, te puedes reír, digamos. Pero al momento de trabajar es totalmente diferente. Es un sujeto que puede ser complejo. ¿Te ha tocado trabajar con alguien que sea, no digo así, pero que tenga alguna como arranques de, sí. Claro. Sí. No es una experiencia. Lo mejor que grata. puedes hacer es a veces callarte la boca, porque necesitas hacer laburo normalmente. Le decís que sí, que no, bueno, sí, tu culpa, mi culpa. No hago a suceder y sigo haciendo cosas y laburo más fuerte, más rápido. Porque es la manera de demostrar, digamos, ahí en que vos podés seguir haciendo. El rubro gastronómico te lleva a eso, a seguir. ¿No es un poco tóxico ese tipo de actitudes? O sea, ¿no genera un ambiente entre compañeros un tanto complejo? Puede ser entre compañeros o tenso, ¿no? Que no sé, que tengas hasta temor, ¿viste? Que tampoco es bueno trabajar con miedo, ¿no? No, nunca es bueno trabajar con miedo. Pero el tema es que es complicado. Y digo porque es como una presión agregada, ¿no? Porque, a ver, la gente que trabaja en la gastronomía, y esto lo sé por vos, trabaja bajo presión la mayor parte de la cantidad de horas que trabajan al día. Entonces, tener todavía que de alguna manera tolerar o soportar ese tipo de reacciones, me imagino que puede incluso generar más presión. Y capaz que una persona la puede manejar bien, pero todos somos diferentes. A lo mejor alguien... No todo el mundo es capaz, no todo el mundo... Se complica, ¿no? En otros rubros pasan cosas similares y hay personas que terminan con ataques de pánico. Sí, o sea, lo hemos dicho acá ahí, en uno de los programas que hicimos, de que laburar en gastronomía es comparable a tener un síndrome postraumático, dependiendo del ambiente. O sea, hay muchos psicólogos que tienen como ese estudio en el que puede llegar a pasar eso. Entonces... Imagínate laburar 16 horas. Claro. Tal vez en el mejor restaurante del mundo sí, porque estás aprendiendo un montón en la vuelta, o estás como revisando todo lo que hay en la vuelta porque sos una esponja ahí adentro. Pero en un ambiente que a vos no te remunera y que no te tratan bien. Entonces, lo que te digo, si sos veinteañero a veces no te importa, pero ya cuando tenés un poco cuando más de... Cuando adquiriste más experiencia, tenés otra edad y demás... Ya lo ves con otros ojos a eso. No estás dispuesto quizás a soportar ciertas cosas a cambio de por más experiencia buena que te traiga, ¿verdad? Sí. Y por eso es que es muy difícil entrenar equipos de cocina, por ejemplo. Cuando tenés cocineros de toda la vida, es como que te ven como una amenaza, como que le estás amenazando, ¿no? Como que tal vez te lleven a vos como para entrenarlos a ellos, siendo que laburaron toda la vida en esto, y en realidad lo único que haces es mejorar la técnica. O pulir alguna cosa, o cambiar alguna estética en algo. Y muchos de estos antiguos, digamos, se lo toman como a mal, y es difícil tolerarlo.
porque el mismo ambiente te lleva a eso a veces. Claro. Pero sí, Noma estaría cerrando, convirtiéndose en un laboratorio, porque ya su cocina es básicamente un laboratorio. ¿Qué es exactamente un laboratorio? O sea, ¿cómo trabaja y qué diferencia tiene con un restaurante? Estamos hablando a nivel químico. Estamos hablando de ingredientes que son capturados, o sea, sabores que son literalmente sacados a nivel químico. Como si fuera un laboratorio real. Ellos tienen las máquinas reales. No sé cómo se llaman las máquinas porque no soy laboratorista. Pero tienen esos tubitos que giran y tienen toda esa cuestión de que liofilizan cosas. ¿Viste? Esas palabras usan. No sé qué quieren decir, pero hacen. Sacan clorofila, que eso en realidad es fácil. Pero le sacan la clorofila a las cosas para que diferentes texturas, sabores, colores. Ya trabajan quizás en la cocina ya a nivel como molecular casi, ¿no? No, o sea, sí, pero no, justo específicamente ese restaurante no se basa en cocina molecular, como es el caso de el Cellar de Cal Roca. El Cellar de Cal Roca también está al mismo nivel. Y sí laburan a nivel molecular, en el cual transforman totalmente el alimento y lo transforman en algo que vos no sabés lo que es cuando te llega el plato. Pero sin embargo tienen los sabores de lo mismo. ¿Ah? La cocina molecular es otra movida que podríamos charlar algún día. Creo que tenemos que hacerlo en algún momento. Sí. Creo que tenemos que hacer esa charla también. Pero en cuanto a Noma, que se va a transformar en un laboratorio, y esto es una carrera que he visto que está empezando a querer crearse acá en Uruguay, o hay algún lugar como que tienen que es ingeniería en los alimentos. ¿Ah? ¿Es ser un cocinero? Sí, tal vez. Pero vas más al lado químico, vas más al lado del qué y el cómo, o el por qué reacciona tal con cual. Ejemplo fácil, digamos que todo cocinero conoce, es la reacción de Maillard. Maillard es un tipo que se dio cuenta que las papas se doraban cuando las fritaba. ¿Ah? Hizo un manuscrito, reacción de Maillard, le puso el nombre. Proteínas que se queman, que se caramelizan, digamos, a alta temperatura, se dora, por ende, reacción de Maillard. ¿Ah? Química en los alimentos. Entiendo. Hay mucho de esa teoría así, o sea, emulsiones. ¿Qué es una emulsión? Una mayonesa. ¿Ah? Una mayonesa, una emulsión, listo, química. Por medio mecánico, haces que se integren dos líquidos que nada tienen que ver, como el huevo con el aceite. Emulsión, función, listo. Química de los alimentos. Laboratorio. ¿Ah? Bien. Van a pasar a transformarse a eso. Decíamos, sistema de pasantías. Sí. Y esto fue por una de las cosas de que Noma va a cambiar su dinámica también, porque no fue uno de los pasantes que se quejó, sino que fueron un montón. Y hay algunos informes, inclusive, de entrevistas que le hicieron algunos pasantes hablando de cómo era el trabajo ahí y lo difícil que era, ¿no? Dedicarle muchas horas a algo que no te retribuía. Y creo que muchos cocineros han pasado por lo mismo. Pero a veces es difícil cambiar de lugar o decirle no, porque sabes que depende de tu trabajo también. En el caso de Noma, bueno, es una pasantía, no te estaban pagando. No son todos los pasantes, ¿tá? Hay gente que sí, obviamente está paga en ese restaurante, pero sí hay un equipo de pasantes porque tenés que llegar al volumen, ¿no? De ingredientes o de técnicas o de precisión para vos poder lograr los platos que te indican las estrellas que tendrías que tener. O sea, no te exigen que vos tengas cual o tal plato, sino que te exigen una dinámica para lograr entrar en esas estrellas y para mantenerlas y para poder ser el restaurante. Para mantenerlas, ¿te pueden quitar una estrella, por ejemplo? Siempre. Ah, bien. Siempre. O sea que eso implica que cada poco vuelven a revisar tu restaurante. Sí. Si vos tenés el galardón un año, estate por seguro que van a seguir intentando ver el más mínimo detalle para o pasar al siguiente nivel o no va más. O sea, no es algo que se le quede al restaurante. Claro, yo lo que pensaba en principio era eso, que te galardonaban con hasta las 3 estrellas y después ya lo tenías para siempre. Como si fuera un Martín Fierro, ¿no? Un Oscar. Claro, algo así. Mejor actor del yo pensaba año. que era un reconocimiento de ese estilo. No sabía que continuaba la revisión por más de que ya hubieras ganado tu 3ª estrella. No, si vos la tenés te van a seguir revisando. Y si no cumplís con el requisito de cualquiera de las 3 más todas las catas y lo que sea, te la sacan. Sí, te la sacan, así de fácil. No hay vuelta. Entonces, por eso es que muchos restaurantes de este estilo están intentando renunciar. Eso, ahí está.
eso implicaría justamente el por qué llega un momento que deja de ser rentable. Sí. Porque evidentemente una vez que las tenés, es un galardón tremendo y es el máximo galardón al que se puede aspirar. Entonces vos claramente lo vas a querer mantener. Por supuesto. Pero el tema es lo que te cuesta mantenerlo. Sí. Capaz que incluso te va a costar mucho más mantenerlo que el haber llegado a obtener la tercera estrella. Es que vos, para lograr el nivel de platos que tenés que intentar lograr, no podés hacerlo con un equipo chico de cocina. No podés tener una sala chica con pocos mozos que atiendan a todo el público que va a llegar, porque al tener un galardón se te va a llenar de gente. Uh-huh. Entonces tenés que tener un volumen para poder cumplir con esa gente. Y tiene que ser rentable. O sea, que lo que se produzca ahí adentro dé con los costos para que vos puedas seguir produciendo. No, y además lo que hablabas antes. O sea, los ingredientes, por ejemplo, de excelencia. Tienen que ser la mejor calidad. Sí, sí. A ver, estamos lo hablando... cual ya te cuesta más también. Sí, estamos hablando eso de que... no significa que todos los restaurantes cocinen con ingredientes más o menos, pero siempre vas a tratar de optimizar, y esto lo hablábamos antes con Dulce el año pasado, optimizar la calidad de los ingredientes para que puedas obtener una rentabilidad una vez que ya tenés el plato hecho. Mira, aún así, con este sistema de pasantes en Noma, antes de la pandemia, Noma ya debía 300.000 euros en pérdida. Noma daba 300.000 euros en pérdida. Siendo que por persona, estamos hablando de una cena de 670 euros. Sí, sí, nada barato claramente, ¿no? Es un montón de plata. Es un montón de plata y aún así no es rentable. Por la exigencia, por el todo. Y eso que lo que vos decías recién, una vez que tenés los galardones, se te llena de gente. O sea, va gente... Tenés que poder mantener de todos el lados estatus del mundo, va gente masivamente a tu restaurante porque te genera ese estatus. Sí, te genera un estatus, te genera un público totalmente diferente tal vez al que estabas acostumbrado, porque es un público que a veces o saben comer, o es público que tiene muchísimo dinero, que le gusta viajar por el mundo, y que van a comer a estos lugares porque solamente tienen estrellas Michelin. Claro. Claro, también un poco darse el gusto, ¿no? De comer en un lugar así tan distinguido. Sin duda. Para mucha gente. Sin duda. Seguramente también para darse el estatus, decir, mirá, yo comí acá y este restaurante tiene 3 estrellas Michelin. Sí. No, el mismo decís el nombre, ¿no? Yo comí en el Noma. El estatus social es nefasto a veces. Y esto lo vi hace poco en un informe que no tiene nada que ver con esto, pero es como un hecho. Hay sectores de Corea, por ejemplo, en lo que los influencers famosos van y se geolocalizan al momento de subir sus TikToks, sus Reels, sus lo que sea. Van a estos lugares específicos porque más gente lo ven porque están en esos lugares. Porque ese lugar da un estatus social. Claro, entiendo. Entonces, ese falso empoderamiento, llamale, o no sé cómo... Elitismo, quizás. Elitismo, tal vez, le genera cosas a las personas. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cosas hace que a vos tengas un flujo de personas totalmente diferente, tal vez, y que tengas que estar a la altura, no solo de los críticos, sino que de las personas, sino que de lo que te exigen para que tu restaurante se mantenga como tal y no pierdas ese volumen de gente. Claro. Porque tener ese volumen de gente es importantísimo para un restaurante. Y eso, o sea, llegar a eso y mantenerlo es sumamente caro. Sí. Lo que decías recién, Noma ya debía más de 300.000 euros. No mantenía antes de la pandemia. En la pandemia, para que vos veas la influencia que tienen este tipo de restaurantes en los países, el gobierno de Dinamarca le solventó la deuda y le tiró mucho más arriba. Estaba el número estaba en el dólar dinamarqués o en el no sé cómo rublos, no me acuerdo cómo es la moneda de Dinamarca, pero en esa moneda eran 10 millones de esa moneda. No sé cuánto es. Pero el mismo gobierno le dio a Noma para que pudieran como una ayuda del gobierno. ¿Ah? Claro, para que pudieran pagar las deudas. Porque es un volumen a nivel turístico importante que deja un volumen de dinero importante para el país también. Claro. Entonces, sí, una cosa ayuda a la otra. Para el país es algo más que mostrar, sí. ¿no? Tenemos un restaurante que tiene 3 estrellas Michelin y es uno de los más famosos del mundo. Entonces, ese estatus no es solo a nivel social, a nivel restaurante, a nivel persona, sino que se genera alrededor, no solamente el restaurante lo tiene, sino que alrededor incluso, que ya trasciende incluso las fronteras de la gastronomía y se vuelve algo turístico.
Sí. Por eso siempre vinculamos gastronomía, turismo, cultura, lo vinculamos siempre. Porque todo tiene que ver. A ese punto. O sea, imagínate un restaurante de esos acá en Uruguay. Sí. No, y lo peor de todo es lo que se espera, ¿no? O sea, la persona que va espera excelencia total. Claro. Y el restaurante lo tiene que dar porque es lo que se espera. Sí. Y porque las personas que van a esos lugares ya saben el resto. No es la primera vez que tal vez van a tu restaurante, pero han ido a todos los demás. Entonces, esas cosas se notan. Y vos tenés que estar en ese estatus. Y ese estatus te da, se le mete a cualquiera en la cabeza. Y no digo por decir yo soy el de acá. No. Lo digo al momento de pensar y hacer la estética y el diseño de platos y lugar, que a veces es una persona o es un equipo de personas o lo que fuera. Imagínate quien esté encargado de esa cocina, de crear esos platos, que si bien es un trabajo en conjunto normalmente, vos tenés una cabeza que dirige todo. La cabeza de esa persona debe ser un mundo. Entonces, por ahí es y que la a veces... cantidad de horas que le deberás dedicar justamente a la creación de esos platos y demás. Me imagino que más allá de cuántas horas trabaje, pasará horas fuera de su trabajo también pensando en lo mismo. No sale de ahí adentro. Es alguien que no sale de ahí adentro. O sea, si tenés un restaurante, lo más probable es que vivas para el restaurante. Es la realidad. Pero toda la plata que debía, porque son ingredientes muy específicos, y no más estamos hablando de un lugar que hace mucho tiempo viene trabajando fermentación. Es uno de los, no digo los primeros, pero es uno de los restaurantes que más fuerza le ha dado la fermentación. ¿Qué quiere decir esto? Que vos para sacar un plato cualquiera, por lo menos tenés una espera de 7 días en un ingrediente. Por lo menos. Mínimamente. Sí. Solo para sacar un ingrediente que vaya a un plato que tal vez sea líquido para hacer una vinagreta. Entonces, es muchísimo. Los procesos son muchísimo y tal vez a veces son ingredientes posiblemente baratos, pero si vos tenés que esperar 7 días un ingrediente, son 7 días que tenés tal vez 30 o 40 personas trabajando. Y te salen una ración de porciones. Entonces, cuando tenés tanto volumen de personal, más allá de que tengas pasantes o no, es imposible que los números de tus platos, por más caro que vos lo pongas, te dé rentabilidad. Y lo hablábamos con Dulce la otra vez. Estábamos hablando que el porcentaje de dinero que deja el restaurante aparte es un 5%. De dinero de ganancia. Sí. Porque el resto es todo para el restaurante. Claro, el resto es todo lo que tenés que gastar para llegar a esos platos. Sí, estamos hablando de entre un 5 y un 2% de ganancia. A más volumen, obviamente es más, pero también es más el gasto que tenés. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Más acá termina siendo lo mismo. Entonces, lograr una rentabilidad con una estrella Michelin es mucho más complejo de lo que parece. Ojalá todos puedan alcanzar un galardón de este estilo. ¿Estará, no sé, es una pregunta que ahora mismo me estoy haciendo, ¿estará condenado a desaparecer ese galardón teniendo en cuenta lo difícil que es llegar, pero lo más difícil aún mantenerlo y lo poco rentable que puede llegar a ser? No sé hasta cuándo va a ser. Lo que pasa es que siempre se están creando restaurantes, siempre se están abriendo nuevos y otros se están cerrando porque, digamos, cumplen un ciclo. Tal vez fue el ciclo de Noma. Tal vez este fue el fin, el cierre, el quiebre de Noma. Pero como dijimos antes, no es el único que ha quebrado. No, a ver, antes, cuando estaba yo preparando este episodio, estuve fijándome justamente la cantidad de restaurantes con estrella Michelin y cuáles de ellos han sido rentables. Y la verdad es que muchos han cerrado en Europa. ¿Sí? Porque no logran llegar a la rentabilidad. Entonces, no lo logran. Otros, lo que ha pasado es que se transforman en otra cosa mucho más sencilla y dicen, bueno, dejo las estrellas Michelin a un lado, cambio dentro de la gastronomía, el rubro de lo que hago a otra cosa más sencilla, vendo más y soy rentable. Pero, a ver, no te sé decir nombres en este momento. No importa. Pero... O sea, gente encumbrada dentro de la gastronomía que ha decidido cambiar de rubro porque no le es rentable. No le es rentable tener estrellas Michelin. Sí. Entonces,
¿Vale la pena tenerlas? Esa es la pregunta, creo. Eso mismo. ¿Vale la pena realmente? El esfuerzo por llegar a ese galardón máximo. ¿Ese galardón está destinado a desaparecer en algún momento? Porque si no es rentable, yo no creo que se mantenga demasiado en el tiempo. Esto ya pasa a ser una opinión personal, ¿no? Sí, estamos hablando de un galardón que empezó en el año 1900. Estamos en el 2023 y siguen habiendo. Y todos los ¿No años... habrá que actualizar la guía también? Me parece que la pregunta que... A ver, que la guía surgir. creo que se va actualizando. Quiero creer que sí se está actualizando año a año, por supuesto, porque las tendencias van cambiando a nivel mundial. Sí, pero me refiero en cuanto a la flexibilidad. Puede. Hay otros galardones que son parte si no, de... A ver, pero... es que el devenir de los acontecimientos va a hacer que eso termine desapareciendo. Si no te es rentable, nadie va a querer tener lo frustrante un galardón. que debe ser para las personas que trabajan ahí, ¿no? Tener horas y horas y horas invertidas en un producto totalmente increíble, ¿tá? En algo que vos lo mirás y no podés creer cómo esto puede ser comida, y tener que cerrar solamente porque no te es rentable hacerlo. O sea, a nivel psiquis, lograr un nivel artístico, ¿no? Un proceso creativo de esta magnitud y que te obliguen a cerrar tu restaurante porque sos demasiado excelente. Claro. ¿Cómo lográs decirle a tu cerebro que lo que estás haciendo está bien? Claro. Es como un poco devastador, ¿no? Porque es un galardón. Tantas horas que le estás dedicando y al final es lo que te está llevando a la ruina, al quiebre. O sea, son personas que están abocadas a hacer lo mejor de lo mejor y aún así no funciona. Vos sacás lo mejor de lo mejor y está mal. Es el sabor que te termina dejando. Uh-huh. Entonces, es muchísimo. Sí, sin embargo, del otro lado, y del lado de la comida más sencilla, y de la comida rápida, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero aparte son dos mundos completamente diferentes. O sea, estamos hablando de que la alta gastronomía actualmente genera pérdidas enormes y la comida rápida genera ganancias enormes. Sí. O sea, es dos polos completamente opuestos. Bueno. Cuando en realidad, quizás... la lógica te diría que debería ser al revés. Sí. Que la alta gastronomía, por sus características únicas y por cada uno de los procesos que llevan, deberían ser la que genere más ganancias. Más ganancia, más ingresos, más todo. Y no la comida rápida. Sin embargo, es todo lo contrario. Y a ver, todo el mundo se da cuenta, incluso aquí en Minas, desde que llegó una cadena de comida rápida, vos lo ves todos los días, ¿sí? La cantidad de gente que hay. Sí, sin duda. Hay mucho que se puede conversar acá. Hay mucho hay muchas preguntas a veces que es difícil de contestar si no tenemos a alguien que realmente haya estado en estos lugares. Pero te deja un mal sabor en la boca, claro. Aspirar a algo tan bueno y que a la vez sea malo. Que a la vez sea malo para la ganancia, ¿no? Sí. En cuanto a lo que tiene que ver con la rentabilidad. Porque quieras o no, puede ser... El producto es buenísimo, sí. Y seguramente sea un producto único que probablemente que la gente que haya ido a comer a tu restaurante lo recuerde toda su vida. Sí, por supuesto. Pero no lo podés mantener en el tiempo. Imagínate las personas que su sueño es llegar a este galardón. Que tienen como meta de vida, como sueño, llegar a este galardón. Y cuando llegan se dan cuenta de que el sueño Cuando llegan se dan cuenta quebrado. Que en realidad es una situación devastadora por completo. Eso en la psiquis te mata. Uh-huh. No hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. Es muy complejo. Es muy complejo. Y es horrible. Es horrible que el máximo, que este premio tan increíble y que el proceso creativo de estas personas se desperdicia a este nivel. Porque termina siendo eso. Un amigo que está en el chat nos dice en este momento: ya se me fue el sueño hace años. Es un amigo que se dedica a la gastronomía, Dani. Y bueno, dice: a mí ya se me fue el sueño hace años. Es decir que... Es que cuando entras en el rubro un poco... Claro, cuando estás en el rubro, quizás cuando recién empezás tenés ese sueño, sí. Pero cuando vas viendo la realidad de la gastronomía, a lo mejor no aspiras a tanto. Todos tenemos referentes, eso es una no realidad. Significa que no lo quieras, claro. Pero si ves que toda esa gente que ha llegado
para mantenerlo tiene que quebrar, quizás no es lo mejor. Quizás por lo no. menos no actualmente como está planteado. A lo mejor No. más adelante se reformula Es lo que vos decías y recién. logramos realmente que premiar la gastronomía de excelencia también sea algo rentable. Por ahí es que viene, me parece, este nuevo galardón que tienen a la comida callejera. Ujú. Sí, es cierto. Hay incluso food trucks que Así han es, sido así premiados es. con... Con estrellas Michelin, Sí. por tener algo tan autóctono, ¿no? Y de tan buena calidad, siendo que es comida callejera, están galardonando eso. Hay muchos galardones de este estilo también. Más para el lado de Asia, sobre todo, por la misma controversia, de que muchos tienen dedo, de que entraron por acá, por allá. Bueno, me parece que hay restaurantes en Bangkok con estrellas Michelin, restaurantes de street food en Bangkok, Claro. una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y estamos hablando de street food, comida callejera. Hay cosas que no cierran. Hay con controversias, los números. hay Sí. controversias, hay cosas, que no terminan de cerrar. Pero es parte, me parece que es parte del cambio que quieren hacer en cuanto Bueno, a esto. ojalá se extienda al resto Sí. del mundo. A ver, y estamos hablando de que tienen galardones también hace poco para restaurantes totalmente sustentables, porque es la cocina del futuro, la sustentable. Y ya lo hemos mencionado, lo mencionamos el año pasado con el capítulo de cocinas sustentables. Hace tiempo se viene instaurando ese estilo de cocinas y están empezando a galardonar también. Entonces, se nota que quieren hacer un cambio, pero claro, si venimos desde 1900 hasta acá, un siglo y algo, es difícil cambiar reglas de un siglo y algo en un abrir y cerrar de ojos. sí, no es tan fácil. Supongo que llevará su tiempo, supongo que habrá un cambio Indudablemente, general, su tiempo lo va a llevar, porque es inviable. pero actualmente, como está planteado, Bueno, por lo sí. menos para este lado del mundo, es completamente inviable. Sí. Y busquen por ahí por internet. A ver, yo hice una búsqueda realmente rápida para Hay mucho. documentarme y encontrás mucho restaurante que te dice quebró porque no podía Sí. mantener. Este chef cambió de rubro su restaurante porque no podía mantener la excelencia, no le estaba haciendo rentable y si no iba a tener que cerrar. Llegan al galardón y lo que hacen es cambiar el sistema, porque se dan cuenta de que no es lo que es. Ujú. Entonces, tal vez, y a veces está bueno cambiar, pero bueno, el mal sabor de boca te lo deja. Y sí, Casero Podcast, episodio 83, tercera temporada. tercera temporada. Yo soy Así Nildo. es. Yo soy Matías. Y nos estamos viendo la semana que viene. Adiós. Que pasen bien.